En los anales del rock hay bandas que no solo crean música, sino que también tejen leyendas. Entre estas leyendas, Boston se destaca como un fenómeno único que surgió en la década de 1970, llevando el sonido del hard rock a nuevas alturas. Su historia es una epopeya de talento, desafíos y resiliencia, con un líder visionario a la cabeza. Esta es la historia de Boston y del genio detrás de ella. Para entender la historia detrás de esta icónica banda y para lograr comprender su legado, debemos conocer un poco la historia de su líder, el genio detrás de Boston. En la ciudad de Toledo, Ohio, surgió al mundo un joven soñador llamado Tom Scholz, destinado a una vida que armonizaría creatividad y brillantez. Su historia comenzó en el encantador suburbio de Ottawa Hills, donde su padre, Don Scholz, no solo construía casas, sino que se labró un legado como cerebro de las casas de lujo prefabricadas. El imperio que fundó Scholz Design allanaría el camino de Scholz Homes Inc. Pero el joven Tom no era un niño corriente, era un maestro en ciernes. En medio de las calles arboladas de Ottawa Hills, donde las melodías clásicas se encontraban con el zumbido de la vida suburbana, Scholz descubrió su amor por el piano clásico. Sin embargo, su espíritu creativo no se limitaba únicamente a las notas musicales. Con una curiosidad insaciable y su talento innato para el diseño, se divertía jugueteando con todo, desde karts hasta aeromodelos, dejando un rastro de innovación a su paso. A medida que crecía, también lo hacía su pasión por construir y diseñar. Tom Scholz, un estudiante destacado y una fuerza a tener en cuenta en el equipo universitario de baloncesto. Se graduó en el Instituto de Ottawa Hills en el 65, preparado para un viaje que fusionaría su amor por la música y la ingeniería en algo extraordinario. En los tumultuosos albores de 1969, mientras polulaba por los pasillos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, Tom Scholz, un brillante pensador y músico clandestino, tejía las primeras notas de su destino musical. En medio de sus estudios, gestó una melodía instrumental que marcaría el inicio de su viaje sonoro, Foreplay. En aquel crisol de creatividad, Scholz se cruzó con dos almas afines, el virtuoso guitarrista Barry Goudreau y el pulso rítmico de Jim Masdea, compañeros que forjarían el núcleo de lo que pronto sería conocido como Boston. Pero el destino aún tenía cartas ocultas y un vocalista de nombre Brad Delp se sumaría al colectivo en 1970. Tras obtener su maestría, Scholz, más decidido que nunca, canalizó su salario en la construcción de un santuario sónico en su sótano y financió cintas demo grabadas en los estudios de élite. Sin embargo, el camino hacia el estrellato estaba pavimentado con rechazos implacables por parte de las disqueras, que no entendían la magia que Scholz estaba destilando. En un giro sorprendente, Scholz formó la banda Mother's Milk en 1973 con Delp, Goudreau y Masdea, aunque esta efímera unión se desvaneció en el 74. Scholz junto a Masdea y Delp dieron a luz a 6 nuevas demostraciones, entre ellas joyas inmortales como More Than a Feeling, Peace of Mind y Rock and Roll Band. Con una cinta demo final que resonaba con el éxtasis musical, los cazatalentos Paul Ahern y Charlie Mackenzie se acercaron al rincón de Boston. Masdea, sin embargo, abandonó el barco en ese momento crítico, y según Scholz, los gerentes insistieron en su reemplazo antes de sellar un trato con Epic Records. Delp compartió años después de que Masdea había perdido interés en tocar la batería. Un capítulo agridulce en la historia, pero las estrellas finalmente se alinearon cuando Scholz y Delp firmaron un contrato con Epic Records después de la partida de Masdea. Antes de que la firma fuera reclutada, la banda tuvo que conquistar a los ejecutivos de la disquera con una audición en vivo. Scholz y Delp reunieron a un escuadrón de élite, reclutando a Goudreau, Sheehan y Hashian para dar vida a las complejas capas sonoras en el escenario. A pesar de las tensiones y desafíos, la audición fue un triunfo, y la banda accedió a lanzar no menos de 10 discos en los próximos 6 años. Pero eso no fue todo. La discografía quería que Scholz regrabara las demos en un estudio profesional. No dispuesto a sacrificar su visión, Scholz, con la astucia de John Boylan, envió al resto de la banda a Los Ángeles mientras que él daba forma al álbum debut de Boston en su santuario casero. Las cintas multitrack portadoras de la esencia musical volaron hacia la ciudad de los sueños, donde Delp insufló vida con su voz y Boylan dio los toques finales, y así, con un giro del destino y las sugerencias de Boylan y el ingeniero Warren Dewey, la banda fue bautizada como Boston, un nombre destinado a resonar en la historia del rock.
En la épica odisea musical de Boston, su álbum debut Boston desató un vendaval el 25 de agosto de 1976, dejando su huella como uno de los debuts más vendidos en la historia de los Estados Unidos, con más de 17 millones de almas cautivadas por su magia sonora. En aquel caliente final de verano y principios de otoño, la atención se posó sobre Boston gracias a ventas récord. Sin embargo, según el relato mágico de Cameron Crowe en Rolling Stone, se tejía un esfuerzo deliberado por diluir la figura de Scholz como el único cerebro maestro detrás de Boston. Después de abrir para titanes como Black Sabbath, Blue Oyster Cult y Fogat en el otoño, la banda desató su propio torbellino como una cabeza de cartel en la gira de invierno y primavera del 76 y 77, para así alimentar la llama de su álbum. Este paso audaz catapultó a Boston al panteón del rock en un abrir y cerrar de ojos. Nominados al codiciado Grammy como Mejor Nuevo Artista, Boston y su historia al ser la primera banda en hacer su debut en la ciudad que nunca duerme, nada menos que en el Madison Square Garden, en Nueva York. El álbum desató 3 sencillos embriagadores: More Than a Feeling, Long Time y Peace of Mind, todos conquistando las listas nacionales. La obra maestra se elevó al número 3 en Billboard 200, manteniéndose firme en las listas durante 132 semanas. En medio de los desafíos, las tensiones con el manager Paul Ahern y las luchas empresariales, Tom Scholz, la mente maestra, completó el segundo capítulo de la epopeya de Boston, 2 años después de su debut. Don't Look Back emergió en agosto del 78, marcando una pausa que, aunque considerada larga, no afectó la calidad. Aunque Scholz lo percibía como un trabajo apresurado, el álbum, con su icónico título, logró vender más de 7 millones de copias. Otra gira encendió el escenario, compartiendo luces con gigantes como AC/DC, Black Sabbath y Van Halen. El himno del álbum se alzó como un hit de los 5 principales, mientras que A Man I'll Never Be y Feeling Satisfied también se colocaron en los 40 primeros puestos. Pero a pesar del éxito musical, la sinfonía de desacuerdos entre Scholz y Ahern resonaba con notas discordantes. Retrasado por renovaciones técnicas en su santuario de sonido, Scholz, con una determinación inquebrantable, se sumergió en la creación del tercer álbum de Boston, comprometido a forjar un opus que reflejara su visión sin prisas ni compromisos. En el crepúsculo de 1979, mientras las hojas caían y la música fluía en las venas de Tom Scholz, comenzó a tejer un nuevo capítulo para Boston. Sin embargo, un oscuro nubarrón se carnía sobre la creatividad de Scholz. El antiguo copiloto musical Paul Ahern emergió de las sombras argumentando que, según un pacto de antaño, él poseía una porción de todas las notas que Scholz compondría a partir de ese instante. Este conflicto de derechos de autor lanzó a la banda a aguas turbulentas. Mientras la tormenta legal rugía, Scholz, astuto estratega, sugirió a los miembros de la banda que exploraran otros proyectos mientras se resolvía la disputa. La melodía del destino llevó a Barry Goodrow, guitarrista de Boston, a grabar un álbum en solitario que contó con la colaboración de Delp y Hashian, encomendado a las hábiles manos de Paul Group, un ingeniero y productor versado en las técnicas de Scholz. El álbum resultante, Barry Goodrow, lanzado en el 80, desató tensiones cuando la maquinaria publicitaria de CBS vinculó este proyecto personal al inconfundible sonido de guitarra de Boston, a pesar de que Scholz no había tocado ni una sola cuerda en ese registro. La controversia alcanzó su punto álgido, pero como un acto de ironía musical, Epic retiró su respaldo al álbum de Goodrow, citando falta de interés. Goodrow abandonó el barco en el 81, creó Orion the Hunter, mientras Delp, que había prestado su voz a este proyecto paralelo, regresó a Boston, aportando su talento vocal al tercer álbum de la banda. En medio de esta sinfonía legal, mientras Scholz y Delp forjaban nuevas armonías para su tercer disco, un rayo caído del Olimpo musical, a CBS presentó otra demanda, una de $60 millones contra Scholz. La acusación: incumplimiento de contrato por no entregar a tiempo el nuevo álbum de Boston. En ese mismo acto, Scholz, el visionario, fundó su propia empresa de alta tecnología, Scholz Research and Development, que trajo al mundo el legendario amplificador Rockman en el 82. Este conflicto legal arrojó una sombra sobre la creación del próximo álbum, una obra que tardaría 6 años en gestarse. En este viaje, Delp y Jim Masdea se unieron a Scholz.
Para el 85, Gary Field, guitarrista que dejó la banda de gira de Sammy Hagar, se unió a la tripulación, tanto como músico como ejecutivo. Mientras la CBS contra Scholz se desenvolvía en los tribunales, CBS, en un movimiento audaz, retuvo los pagos de regalías a Scholz, tratando de forzar un acuerdo desfavorable. La primera ronda de la batalla legal favoreció eventualmente a Scholz, quien, como un mago, trasladó a la banda a MCA Records. La epopeya de CBS llevó 7 años y en abril del 90 Scholz emergió victorioso como el héroe musical que defendió su visión y su arte contra todos los vientos contrarios. A pesar de la adversidad, la maquinaria musical no se detuvo y se continuó avanzando en el tercer álbum de Boston. Para el 84, una cinta con una de las canciones, Amanda, se filtró del estudio desatando un fervor anticipado. Esta canción se convirtió en el sencillo principal cuando Third Stage finalmente vio luz el 23 de septiembre de 1986. El álbum conquistó la cima de Billboard 200, mientras que el sencillo líder, Amanda, alcanzó el número 1 en Billboard Hot 100. Los sencillos subsiguientes, We Are Ready y Can't You Say, alcanzaron los puestos 9 y 20 respectivamente. Cool the Engines también recibió una considerable difusión en las emisoras de rock. El álbum se vendió en más de 4 millones de copias. El grupo se embarcó en una gira para promocionar Third Stage en el 87 y 88. Durante los conciertos se interpretó Third Stage en su totalidad con arreglos expandidos de algunas canciones. Boston abría con Rock and Roll Band y traía de vuelta al baterista original, Jim Masdea, para tocar la batería en esta canción en particular. En la primavera de 1990 el estudio volvía a ser el escenario de la creación musical de Tom Scholz para el cuarto álbum de Boston. Sin embargo, ese mismo año Brad Delp, la voz icónica, le anunció a Scholz que quería explorar otros horizontes y que su presencia podría ser una incógnita en el futuro. Con la partida de Delp, Scholz se encontraba solo en la travesía, siendo el último de los miembros originales que resistía el paso del tiempo. Pero antes de que Delp partiera, dejó su huella coescribiendo junto a Scholz y David Sykes la pieza maestra que sería el alma del nuevo álbum, Walk On. Delp, por su parte, se sumergió en las filas de la nueva banda de Barry Goodrow, RTZ. Scholz no quedándose de brazos cruzados, un cantante cuya voz ya había resonado en Orion the Hunter, la banda previa de Goodrow. Como si de un déjà vu se tratara por segunda vez en una década y consecutivamente en 2 álbumes, las renovaciones en el estudio de Scholz actuaron como guardianes del tiempo musical. Después de 8 años desde el lanzamiento de Third Stage, finalmente emergió Walk On, en junio del 94. Este álbum, certificado platino por la RIAA, escaló hasta el 7º puesto en la Billboard Top 200. Aunque no logró alcanzar las alturas de sus predecesores en los primeros 5 puestos, sí engendró un sencillo de éxito, I Need Your Love, que resonó en las zonas de las estaciones de radio. Con Delp de vuelta, la banda se lanzó a una gira en el verano del 95, donde las voces de Cosmo y Delp se entrelazaron en armonía. Pero la historia no termina ahí. Cambios en la formación con Curly Smith tomando las baquetas y la promesa de un álbum de grandes éxitos en el horizonte. Boston continuaba su odisea musical, navegando por las corrientes cambiantes del tiempo y la creatividad. En 1998, Scholz regresó al santuario del estudio con la visión de forjar un 5º álbum, que finalmente se materializó como Corporate America. En un giro inusual, Scholz decidió poner a prueba el atractivo del álbum con una audiencia más joven. Bajo el seudónimo de Downer's Revenge, subió la pista principal que llevaba el mismo nombre que el álbum, a mp3.com a principios del 2002. La canción no solo se destacó, sino que alcanzó el puesto número 2 en las listas de rock progresivo en el sitio web durante 2 semanas. Para noviembre de ese mismo año, Corporate America vio la luz bajo el sello independiente Artemis Records. Este álbum contó con la formación más grande de Boston hasta la fecha, con la participación de veteranos como Delp y Cosmo en la guitarra rítmica y la voz principal, Scholz en la guitarra principal y los teclados y Gary Field en la guitarra. Se sumaron nuevos miembros, entre ellos Anthony Cosmo en la guitarra rítmica, Jeff Neal en la batería y Kimberly Damney en el bajo, la guitarra acústica y las voces. Damney, Delp y Cosmo contribuyeron con sus voces principales al álbum. La banda se embarcó en una gira nacional para respaldar este disco en el año 2003 y el 2004. El 9 de marzo del 2007, el vocalista principal Delp falleció por suicidio en su hogar en Atkinson, New Hampshire. La policía lo encontró sin vida en su baño principal junto con varias notas destinadas a quienes lo encontrarían. En el lugar donde ocurrió su trágica partida, se descubrieron 2 parrillas de carbón en los accesorios del baño, y la puerta estaba sellada con cinta adhesiva y una toalla debajo.
La policía calificó la muerte como imprevista y señaló que no se indicaba juego sucio. Delp estaba solo en el momento de su fallecimiento. Según el informe policial, fue encontrado por su prometida, quien vio una manguera de secadora conectada a su automóvil. Según el forense de New Hampshire, su muerte fue el resultado de un suicidio por el envenenamiento con monóxido de carbono. El último concierto de Delp con Boston se llevó a cabo en Boston Symphony Hall el 13 de noviembre del 2006, en un concierto en honor a Doug Flutie. Un concierto en homenaje a Delp titulado Come Together, A Tribute to Brad Delp, tuvo lugar el 19 de agosto del 2007. Todos los miembros vivos de Boston fueron invitados a participar en el concierto. Los cantantes para Boston incluyeron a Michael Sweet de Stryper, el exmiembro de la banda Curly Smith, a miembro de la banda Kimberly Dami y un fanático de Boston de Carolina del Norte llamado Tommy DeCarlo, quien fue elegido para cantar basándose en sus interpretaciones de canciones de Boston en su página de MySpace. En el intrincado telar de la historia de Boston, las tensiones entre los miembros supervivientes no solo se limitaron al ámbito musical, sino que incluso se desbordaron hasta la campaña presidencial del 2008. Barry Goodrow, un rostro conocido de Boston, hizo su aparición estelar junto a Mike Huckabee, tocando en algunos mítines en New Hampshire, donde la campaña adoptó More Than a Feeling como su himno. Pero aquí es donde la trama se complica, porque Scholz, autoproclamado seguidor de Obama, envió una carta abierta a Huckabee, desmintiendo cualquier respaldo de la banda y desautorizando el uso de More Than a Feeling como tema de campaña. En un acto de resistencia, Scholz hace hincapié en que él, y no Goodrow o Sheehan, fue el mago detrás de las cuerdas en More Than a Feeling y la mayoría de las canciones icónicas de Boston. La política y la música chocan en un escenario inesperado y Huckabee eventualmente se ve obligado a abandonar el uso de la canción para su campaña. En medio de esta cacofonía política emerge una nueva alineación de Boston en la primavera del 2008. Scholz y Sweet, uniendo fuerzas, presentan una formación fresca que emprende una gira por América del Norte en el verano, compartiendo escenario con Styx en 53 fechas en 12 semanas. Scholz, el último miembro fundador de Boston en pie, lidera la travesía, con DeCarlo y Sweet compartiendo las voces principales. La década avanza y en enero del 2009, el legado de Boston resurge con el relanzamiento remasterizado de su álbum Greatest Hits, pero los giros y vueltas no terminan aquí. Michael Sweet abandona la banda en agosto del 2011 para centrarse en Stryper. No obstante, la música persiste y en el 2012 el guitarrista y vocalista David Victor se une al grupo, contribuyendo con su voz a varias pistas del álbum en proceso. Scholz, incombustible, lidera la banda en una gira por América del Norte en el año 2012, marcando su presencia desde Florida hasta Kansas. El tiempo pasa, pero la esencia de Boston no se desvanece. En el 2013, el sexto álbum de Boston, Life, Love and Hope, ve la luz tejiendo las voces de Brad Delp, Tommy DeCarlo, Kimberly Dami, David Victor y Tom Scholz en una sinfonía que comenzó a gestarse en el 2002. Sin embargo, el viaje musical de Boston no está exento de momentos trágicos, ya que en marzo del 2017 el ex baterista Steve Hashian fallece después de desplomarse en un crucero Legends of Rock. Pero la música persiste y en abril del 2017 Scholz revela que está escribiendo nuevo material para su séptimo álbum con Boston. La historia de Boston se desenvuelve como una épica musical, llena de altibajos, conflictos y resurrecciones. La banda, con Scholz a la cabeza, sigue creando y tocando, desafiando el tiempo y las adversidades con cada acorde. Y mientras los acordes resuenan, la historia de Boston continúa, tejiendo su legado en el tapiz infinito del rock and roll.